Hola. A ver, por favor. Buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a comenzar con la segunda ponencia, que tiene como título Reducir el riesgo volcánico en Canarias, una tarea de todos. Y nos la va a presentar don Nevencio Miguel Pérez Rodríguez, natural del Puerto de la Cruz en Tenerife. Me voy a extender muy poco sobre su currículum porque es demasiado grande. Es un referente internacional en el campo de la geoquímica. Actualmente es el director de la División de Medio Ambiente del ITER, además de coordinador científico de Involcán. En ambos estamentos desarrolla una intensísima labor investigadora en el ámbito de volcanología, hidrogeología de terrenos volcánicos, ciencias medioambientales y la exploración geotermia. Es miembro de numerosas sociedades científicas nacionales e internacionales y actualmente preside la Sociedad Volcanológica de España. Atesora una dilatada experiencia investigadora desarrollada en los 6 continentes y en 2 ambientes oceánicos, el Atlántico y el Pacífico, con proyectos de colaboración científica en 23 países y regiones volcánicas activas. Es autor de más de 70 publicaciones científicas y de más de 300 ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha dirigido un número importante de tesis doctorales, tesis de licenciatura y diplomas de estudios avanzados. Ha dirigido y participado en más de 70 proyectos I+D, entre ellos para la Unión Europea, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gobiernos de El Salvador, Alemania, Ecuador, etc. Durante la crisis sismovolcánica 2004 ocurrida en Tenerife, actuó como coordinador y portavoz del Comité Científico Técnico del Plan de Actuación Coordinada de Protección Civil. Además de su labor investigadora, resalta su firme compromiso para acercar esta ciencia a la sociedad mediante programas de radio y televisión con el propósito de educar e informar del fenómeno volcánico. En términos coloquiales, en Canarias, referidos a volcanología, no se mueve nada sin consultar, ¿vale? Es un gran honor tenerle con nosotros. Adelante. Debo agradecer a la organización la invitación de estar aquí con ustedes. Y espero el anterior ponente hizo disponibilidad, pero yo espero intentar, bueno, si nos permite la luz, porque no creo que veáis muy bien, tenemos problemas de claro, ¿no? O sea que va a ser difícil apoyarme en el material. Lo que yo pretendo en esta ponencia es que ustedes conozcan el por qué tenemos volcán en Canarias, ¿no? Una cosa tan sencilla, ¿no? No se lo preguntan, otros no. Y también si esa periodicidad volcánica se puede reducir o qué entendemos por periodicidad, qué entendemos por riesgo volcánico. Entonces, no sé si ustedes conocen la diferencia entre periodicidad y riesgo. No, sí, ¿no? Pero yo siempre lo utilizo como un símbolo, ¿no? Aquí mi amigo Carlos y yo estamos puestos en peligro, que tenemos un vecino que le gusta el ajeno, y él tiene un BMW, último modelo, por lo que es un global, pero un BMW, último modelo, yo tengo un Seat Panda y un agujero. Nosotros estamos puestos en peligro, que es el peligro de robo, pero el riesgo de robo es mucho más serio en su caso. O sea que nosotros, en el caso de los volcanes, no podemos reducir la toxicidad asociada al fuego volcánico, pero sí podemos reducir el riesgo, y eso es lo que voy a hablar hoy, y lo que se está haciendo en Canarias, lo que estamos haciendo en Canarias. Bueno, ¿por qué tenemos estas islas tan maravillosas? Pues todo esto se empieza a cocinar con más de 700 kilómetros de profundidad bajo nuestros pies. O sea, hay una anomalía térmica en el manto que genera, pues, por decirlo así, burbujas de magma, pues vayan ascendiendo y chocando con la corteza y generando terremotos en ese choque y haciendo que a través de diques, que son las arterias, los volcanes, los diques, pues pueda subir el magma hacia la superficie y construir estas islas que serían los volcanes submarinos. Y fundamentalmente lo que quiero transmitir es que Canarias se debe a una anomalía térmica muchísimo menor de profundidad. O sea que nuestra cocina pues está a muchos kilómetros, la cocina que genera otra vuelta roca.
Si nosotros le enseñamos un mapa de Canarias, podéis ver que las rocas volcánicas subaéreas más viejas se encuentran en Lanzarote y en Fuerteventura, estamos hablando de 15, 20 millones de años. A medida que nos vamos hacia el oeste, vemos que Gran Canaria son 4,5, 11,6, 12 millones de La Gomera, 1,7, y las rocas subaéreas más viejas, pero que son las más jóvenes, están en la Tierra, 1,1 millones de años. Es decir, con ustedes es mucho, porque tienen ese tratado de la muñeca, con metodología empezamos a recordar. Lo que quiero demostrar con esto es que a lo largo de 20 millones de años vemos con esta foto, vemos que hay una proyección de las rocas hacia el oeste. Y ese dato es muy importante para explicar dónde está afectando ese punto caliente el volcanismo en Canarias. Si yo cojo otra foto, no una foto de hace 1 millón de años, sino una foto actual, que los vulcanólogos le llamamos helio 3, el gas helio, el Russell, que genera risa cuando uno se lo echa a la boca, tiene un isótopo que es el helio 3, que está enriquecido en el interior de la Tierra con el momento de su creación. Pues vemos también, aunque es muy difícil por las condiciones de luminosidad, vemos que también hay una muy buena correlación entre la edad de las rocas y la emisión del helio 3. En otras palabras, la parte occidental de Canarias es la parte más probable de experimentar futuras erupciones volcánicas en Canarias. La parte occidental de las islas. De hecho, la más reciente la hemos tenido en el Hierro, las dos anteriores la hemos tenido en La Palma, y la anterior a los de La Palma la hemos tenido en Tenerife. Ahora bien, no olvidemos el concepto de probabilidad. Entonces, mi amigo Carlos se puede comprar 5 boletos en la Bonoloto, y yo comprarme uno, él tiene más probabilidad de sacarse la Bonoloto que yo, pero no significa que yo no me la saque. Y eso es lo que le ocurrió a Lanzarote en 1730. En 1730, en Lanzarote ocurrió la erupción histórica más larga de la historia de Canarias, o sea, con 6 años de erupción arrojando material lávico. Con lo cual, tengamos también muy presente que el concepto de probabilidad. Entonces, otra de las cosas muy importantes, yo creo que ahora es muy evidente después de la erupción submarina del Hierro, pero explicarles a los canarios, a las personas que residen en Canarias, que el volcanismo de Canarias no se limita a la parte insular, a la parte emergida, sino que tenemos volcanes submarinos, eso era difícil, y sobre todo porque en el volcanismo histórico no ha habido actividad volcánica submarina. Bueno, realmente la erupción submarina Restinga nos recordó que efectivamente hay partes, como la parte sur de la Restinga, disculparme que la pantalla esté más abajo, la parte sur de la Restinga, esta prolongación, todavía hay una cadena volcánica submarina, igual que la parte del sur de Fuencaliente, ¿no? Y indudablemente, no solo en estas islas occidentales tenemos volcanismo submarino activo, sino que hay algunas estructuras entre lo que sería Lanzarote y Fuerteventura, que son estructuras volcánicas, indudablemente no tan recientes como las que tenemos en la parte occidental del archipiélago, que es donde hemos visto que está el volcanismo más reciente. Bueno, otro concepto que yo quiero que se queden con conceptos. Uno, ¿de dónde viene toda la cocina de Canarias? El otro concepto es que no podemos reducir la planicidad por si el viejo, y ya le diré cómo. El otro concepto es, pues, ¿dónde es la zona de Canarias con mayor pluviosidad? Y ahora, el otro concepto que quiero transmitirles es el concepto de volcanismo histórico. ¿Qué entendemos por volcanismo histórico? Entendemos por volcanismo histórico cuando hay un relato, hay un soporte documental de una erupción volcánica, bien sea un soporte texto, bien sea gráfico, bien sea una foto. O sea, el volcanismo histórico en Canarias no es el volcanismo a la raíz de que llegaron los castellanos, no. Es un volcanismo asociado a un soporte documental. Si aquí, pues, los romanos llegaron a Canarias hace 2000 años y dejaron algún soporte documental de que vieron una erupción volcánica en Canarias, pues tendríamos una erupción histórica de hace 2000 años, ¿de acuerdo? O sea, hay sociedades, en Japón, por ejemplo, el volcanismo histórico, pues hay documentos de 1000 años, ¿no? En Canarias, el volcanismo histórico data del siglo XV. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un texto de la erupción de 1706 de Arafo, de Arenas Negras, o un grabado desde 1677 del volcán San Antonio de La Palma,
o ya más reciente, desde que aparece la prensa, pues ya hay soporte documental. La otra cuestión, después de transmitirle a ustedes que conceptualmente qué es el volcanismo histórico, lo que quiero es decir dónde hemos tenido volcanismo histórico. Pues en Lanzarote, en Tenerife y en La Palma, y ahora con ese puntito rojo he querido referenciar la erupción submarina del Hierro. Son las 4 islas que han tenido volcanismo histórico. En Gran Canaria, el volcanismo más reciente es de hace 2000 años, con lo cual podríamos decir que Gran Canaria es una isla volcánicamente activa, porque los vulcanólogos hablamos de una zona volcánicamente activa, se ha experimentado al menos una erupción en los últimos 10.000 años. Las dos únicas islas que no podríamos considerar como volcánicamente activas serían Fuerteventura y La Gomera. Aquí tenemos que el volcanismo histórico en La Palma, pues, han registrado 7 erupciones que han causado, esto es importante, no es tan importante el número de víctimas ocurridas, pero bueno, han ocurrido más de 6 víctimas, la duración ha sido casi un año, las 7 erupciones. Aquí tenéis una foto de la erupción de San Juan, en 1949, con una persona que del sentido común lo tiene muy escondido en el cuerpo. Y esto es una foto, disculpadme que no tengamos una buena visibilidad, de la erupción de Triguía, que ha sido la última erupción volcánica subaérea de Canarias. La submarina fue aquí en 2011. Aquí tenemos el volcanismo histórico de Lanzarote. Hubieron 2 erupciones, la de Timanfaya en 1730-36 y la del Ticuatón en 1824. Esta erupción duró 6 años, la erupción más larga. Y después en Tenerife, pues tenemos el orden de 4 erupciones históricas, aun cuando hay una relación sobre, hay un relato del siglo XVI que habla de una erupción de Boca del Cangrejo. Está la erupción triple de Fuente Fani Arafo, de 1704-1705, la erupción de Carachico, que catapultó el desarrollo de Carachico. Carachico tardó 300 años en recuperar su casco histórico, el mismo número de habitantes que tenía cuando en 1704. Después la erupción de Narices del Telle, Chaorra, y la erupción de Chillero, que fue la última, y después se habla de una erupción en el libro a bordo de Cristóbal Colón, el libro a bordo del barco, se habla de una erupción pero sin penalizar. Está una foto, una postal de la erupción de Chillero, de la última erupción de Tenerife. Y en el Hierro, pues indudablemente se hablaba de una erupción histórica en 1793, que no se ha podido confirmar porque no hay soporte documental. Y indudablemente aquí tenemos todo el soporte documental que tenemos sobre la erupción del Hierro. Aquí tenéis una foto, aquí estamos nosotros ahora mismo. Esto es la Restinga, una foto tomada de helicóptero de la Guardia Civil, con el cual estuvimos haciendo muchos estudios durante la erupción. Y podéis ver la decoloración del agua de mar que generó, pues, la interacción de gases ácidos, o gases volcánicos son extremadamente ácidos, con el agua de mar que es meramente alcalina, ¿no? El pH alcalino. Y todos los 11.000 o 12.000 terremotos previos a esa erupción. La mayor parte de baja magnitud, pero indudablemente los terremotos volcánicos hay que tomárselos bastante en serio, porque suelen ser muy superficiales, sobre todo cuando el magma va rompiendo la estructura hacia arriba. Y de eso nos olvidamos, y eso sí que interesa que ustedes lo conozcan por la información que les voy a dar ahora. Esta es otra foto del jacuzzi que se formó al sur de la Restinga, y digo jacuzzi con toda su propiedad, porque había burbujeo y había anomalía térmica, o sea, 7 grados por encima a nivel de la temperatura del agua del mar, ¿no? ¿Qué daños han generado las erupciones históricas en Canarias? Bueno, las erupciones históricas en Canarias son de bajo índice de explosividad. Ya les explicaré qué significa eso, porque los vulcanólogos, los sismólogos miden la magnitud de los terremotos usando la escala Richter, lo que habló Iván, que me acordaba más del portero, Oye, me suena Carmina esta, ¿no? Oye, ¿cómo se llama usted? Perdona, Iván. Los sismólogos utilizan la escala Richter para medir la magnitud. Cuando Iván se refería a la escala Mercalli, no es una escala de medir la magnitud de un terremoto, sino medir la intensidad de los mismos, cómo afecta al terremoto a determinados tipos de estructura o determinados tipos de objetos.
O sea, es el feeling, o sea, la sensación, es algo distinto. De hecho, un terremoto de una misma magnitud puede tener intensidades muy distintas. ¿De acuerdo? Un terremoto de una misma magnitud en una zona puede tener una intensidad y en otra zona más alejada puede tener una intensidad distinta. O sea, un mismo terremoto con una misma magnitud en distintas zonas puede tener distintas intensidades. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso, lo que quiero decir es que la erupción volcánica en Canarias se caracteriza por ser de bajo índice de explosividad. Las históricas no significa que no hayamos tenido en Canarias grandes erupciones volcánicas de importantes magnitudes. Entonces, generalmente son erupciones donde generan conos de cinder. Todas las montañas que hay aquí son conos de cinder donde generan piroclastos de caída y coladas de lava. La caída del piroclasto lo que genera, eso que llamamos aquí en Canarias zahorra, lo que genera es destrucción de la cubierta vegetal y ya está. El problema lo tenemos con las coladas de lava. Las coladas de lava arrasan todo lo que se encuentra. O sea, todo lo que se puede mover se escapa de una colada de lava, todo lo que no se puede mover, los edificios que ustedes administran, no se van a poder escapar. Se van a derrumbar ante una colada de lava. Entonces, las coladas de lava indudablemente generan arrasamiento de viviendas, infraestructura y campos de cultivo. Y por supuesto, hay daños asociados a la sismicidad. Canarias es una zona intraplaca, está en una zona intraplaca, no está en una zona de convergencia de placas, ni en una zona de divergencia de placas, con lo cual su actividad tectónica no es muy importante. Pero su actividad volcano-tectónica sí lo es. Y ahora les cuento por qué. Ha habido más de 23 víctimas de volcanismo histórico en Canarias. No es un número importante si atendemos a otro tipo de peligros naturales como pueden ser las lluvias torrenciales. En el siglo XVIII hubo lluvias torrenciales con riadas en el Valle de la Orotava de Tenerife que murieron más de, creo que 300 personas. O sea, el volcanismo no ha sido realmente un peligro natural, realmente que ha generado importantes pérdidas de vidas humanas. Pero, indudablemente, yo no quisiera estar en los zapatos de un responsable público si una colada de lava, por ejemplo, pasa de la cota de medianía en la isla de Tenerife hacia la costa. Bueno, debido a que en Tenerife tenemos como un cinturón de población entre los 800 metros, la zona de medianía y la costa. Y curiosamente, esas 23, y decimos más de 23 porque hay erupciones como en San Juan, donde se hablan de pérdida de vida humana sin precisar número, por eso hablamos de más de 23, 16 de ellas han estado relacionadas con terremotos. O sea, los terremotos volcánicos, a pesar de no ser una zona históricamente activa, son un elemento que hay que tener mucho en cuenta. Y muchas veces lo que ayuda no solo son siempre medidas de prevención. Antes estaba hablando Iván del terremoto de Lorca. Yo tengo que decir, como ciudadano español, que el terremoto de Lorca fue una vergüenza de gestión en este país. Pero no es la gestión de la emergencia que no entra, sino la gestión de la prevención. Ese terremoto no tenía que haber causado pérdida de vida humana ninguna. Ni con esa aceleración. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las normas sismoresistentes en este país hay que revisarlas. Lo que pasa es que hay muchos lobbies que presionan para que no se todas las normas que deben estar. O sea, esa aceleración tenía que haber estado predeterminada y no tenerla a 0,2. Pero no solo eso. En una zona sísmicamente activa, con actividad sísmica como la de Murcia, la ciudadanía tiene que estar informada y educada de cómo actuar. Los que murieron porque no sabían cómo actuar un terremoto. No se puede salir de un edificio. Cuando tú sientes un terremoto, tienes que aguardarte dentro del edificio, buscar una zona de protección, debajo de una mesa, debajo de un dintel y esperar, no salir despavorido, porque en ese momento es donde, cuando está haciendo el shaking, cuando está vibrando, tienes que estar quieto, mantener la sangre fría y estar quieto. Y eso solo se hace con programas de educación. Lo que pasa es que en este país la emergencia genera fotos y la prevención ninguna. Si las cosas se hubiesen hecho correctamente en la gestión de la prevención sísmica en Lorca, en Murcia, no hubiera habido ministros yéndose a sacar una foto, porque no hubiese ocurrido nada, nadie hubiese muerto, se hubiesen caído las cosas que se hubiesen caído y ya está. Eso sí quiero que lo tengan presente.
Lo digo porque ustedes, aparte de administradores de fincas, sois ciudadanos, y como ciudadanos pagan impuestos, y tenéis la obligación de exigir que haya más dinero en prevención, por supuesto, lo que sea necesario en emergencia, pero sin prevención, vamos a decir, ahora que se habla mucho de ahorro y eficiencia energética, pues si hablamos de ahorro y eficiencia de gestión de desastres, pues pongamos dinero en prevención. Lo que pasa es que la prevención no genera fondos, y ahí tenemos el problema. Si no ocurre nada, no hay ningún político que salga a decir nada. ¿Ustedes creen que el riesgo volcánico en Canarias está aumentando? Yo creo que esta gráfica lo explica. En los últimos 500 años, siempre y cada siglo hemos tenido erupciones históricas, hemos tenido erupciones volcánicas. Y esta gráfica lo que muestra es el índice de desarrollo poblacional, o sea, la evolución de la población en Canarias, exponencial. En los últimos 100 años, fundamentalmente como consecuencia de la evolución poblacional que ha habido en la isla de Tenerife, o sea, las islas mayores. Esta gráfica no es así en la isla de Hierro, no es así en la isla de Palma, pero en su conjunto. Entonces, el riesgo aumenta porque Carlos tiene muchos BMW que le van a robar. O sea, el peligro volcánico o los peligros asociados al fenómeno volcánico han estado aquí presentes durante millones de años y nos guste o no nos guste, van a seguir estando presentes durante muchísimos millones de años más. Entonces, probablemente, ¿qué es lo que pasa? Que ahora hay un mayor desarrollo poblacional que hace 50 años, un mayor desarrollo socioeconómico expuesto a un peligro que ha estado presente y va a seguir estando presente. Y, por supuesto, el riesgo volcánico es ahora mayor que hace 50 años en Canarias, pero no porque los volcanes estén cocinando más en el subsuelo, sino porque hay mayor desarrollo poblacional, desarrollo socioeconómico expuesto a un peligro que está en nuestro territorio, y lo que tenemos que hacer es saber convivir con los volcanes. Yo siempre le digo a la gente que reside aquí, no asocien nunca la palabra volcán con alarma, porque eso es tirar piedras sobre el territorio donde desarrollas tu vida. Asocia la palabra volcán a alerta y a oportunidades, porque realmente es la mejor forma de convivir en una zona volcánica activa. Antes les decía que nosotros, los vulcanólogos, medimos las erupciones por la magnitud utilizando una cosa que llamamos Bay, la escala Bay, que lo que es fundamentalmente es la altura de la columna eruptiva y el volumen de esa orra, el volumen de piroclasto de caída que ha generado. Entonces en Canarias, bueno, pues dicen que tenía una magnitud 2, yo no me lo creo, yo creo que mucho menor. Chaorra, mayor que la de Teneguía, pero no creo que haya sido 3. Pero la de Montaña Blanca, que fue una erupción subpliniana hace 2000 años, en la base del Teide estamos hablando de una erupción que generó una columna eruptiva de más de 12 kilómetros. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso cómo lo sabe? ¿Quién lo vio? Lo sabemos por los depósitos de caída, se puede inferir la altura de la columna eruptiva. Con lo cual, pero es verdad que en Canarias tenemos erupciones incluso de magnitud 7, pero esas erupciones pasan cada millón de años o más. O sea, en Canarias tenemos de todo. Bueno, yo quería hacer esta serie de conceptos y ahora lo que quería que ustedes conocieran qué es volcanismo histórico, dónde es la zona de Canarias con mayor probabilidad, experimentar futuras erupciones, etcétera, etcétera. Pero ahora la cuestión es más ligada a la prevención. Otro mensaje que quería transmitir. Las catástrofes naturales no existen. Existen los riesgos naturales mal gestionados. Un riesgo natural mal gestionado genera catástrofe. Un riesgo natural bien gestionado no genera catástrofe. Eso mismo, hombre, hay riesgos naturales que las dimensiones son tan grandes que realmente, por mucho que hagamos, o sea, si cae un meteorito, pero es que nos estamos acostumbrando a ver catástrofes con riesgos naturales pequeños, de magnitud pequeña. Y eso es lo que tenemos que erradicar. Las catástrofes, no pueden ocurrir catástrofes naturales con riesgos naturales que son inaceptables. Entonces, igual me estoy enrollando mucho, pero hay 3 recomendaciones para reducir el riesgo volcánico. O sea, yo no puedo reducir la periodicidad, yo no puedo poner un grifo
a 20 kilómetros de profundidad en Canarias y decirle a toda la cocina, a toda la fontanería, mira, ahora te cierro y un magma no va a subir para arriba. Por desgracia no tenemos esa capacidad. Pero sí podemos reducir el riesgo, o sea, la exposición de ese peligro. Y hay 3 acciones que recomienda la comunidad científica y política internacional a través de la Asociación Internacional de Ecología y la UNESCO. Las 2 primeras tienen color verde porque son acciones científico-técnicas y la última tiene un color amarillo, lo he puesto en color amarillo porque es una acción de naturaleza civil. La primera es, en una zona volcánicamente activa hay que hacer mapas de actividad volcánica. ¿Qué significa? Para hacer un mejor uso del territorio, para planificar el territorio, para saber dónde son las zonas que son más peligrosas y las zonas que son menos peligrosas, con la finalidad de que las infraestructuras de largo periodo de vida, cuando hablo de infraestructura de largo periodo de vida, no hablo acaso ni de uno ni de la comunidad de nuestros vecinos, estoy hablando de hospitales, de aeropuertos, puertos, infraestructuras que cuando se proyectan pensando en 200 años y en 300 años, ¿de acuerdo? Entonces, fundamentalmente, los mapas de peligrosidad volcánica son fundamentales para reducir el riesgo, porque esas infraestructuras de largo periodo de vida no las vas a ejecutar en zonas que están catalogadas como alta peligrosidad volcánica. Ahora, ¿cuál es el problema? También tenemos que ser conscientes que la realidad es la que es, que las tradiciones históricas, la presión política, o las limitaciones del propio territorio, o sea, si tenemos un territorio que todo resulta ser, está catalogado de alta velocidad, pero la gente quiere vivir ahí, bueno, ahora vayamos a decirle a la gente de San Francisco, váyanse a la ciudad porque hemos descubierto que la falla de San Andrés está bajo ustedes, ¿no? Es difícil cambiar, ¿no? Una vez está ocupado el territorio, por las razones que sean, es muy difícil relocalizar a todas esas personas o cambiar, o sea, eso está ocurriendo en Nápoles ahora mismo, por el sur. Entonces, los mapas de actividad volcánica son eficientes fundamentalmente cuando el territorio no está muy desarrollado y cuando no hay esa presión económica, política, etcétera, etcétera. Con lo cual, dentro de las acciones científico-técnicas es, bueno, es útil, pero tienes que lidiar con los condimentos que tienes. La otra es la vigilancia volcánica. La vigilancia volcánica tiene que ser multidisciplinar. Hasta hace poco, yo soy de aquí, de Canarias, ¿no? Regresé aquí hace 18 años, la vigilancia volcánica en Canarias era peor que la de Nicaragua. ¿Por qué? Porque estaba solo basado en estaciones sísmicas. Los volcanes tenemos que vigilarlos, y yo siempre digo que los volcanes, la vigilancia volcánica es como una mesa con 3 patas, tiene que prestar atención a la sismicidad, tiene que prestar atención a los gases, tiene que prestar atención a la deformación. Si no tienes esas 3 patas, vas a generar un montón de falsas alarmas y no vas a tener la foto clara. En Canarias, solo hace 18 años, no teníamos un sistema de vigilancia volcánica multidisciplinar como recomienda la comunidad científica internacional desde finales de los 70. Y la última acción son planes de emergencia. Los planes de emergencia están para educar a la población. Y hay 3 pilares de un plan de emergencia. Uno es que los sistemas de comunicación de las alertas deben ser infalibles. Caiga la telefonía, o sea, al ciudadano le tiene que llegar en qué nivel de alerta estoy ante este peligro. Entonces, los sistemas de comunicación hay que diseñarlos para que sean infalibles. 2, hay que informar y educar a la población. Si en Lorca los ciudadanos hubiesen sabido cómo actuar ante un terremoto, no hubiera habido ningún muerto en Lorca. Pero esto lo firmo a quien sea. Yo viendo las imágenes, saliendo despavoridamente de los edificios, eso nunca se hace. Nunca lo hagan cuando exista un terremoto. Y por supuesto, los planes de emergencia no son un conjunto de papeles para estar guardados en una gaveta. Nosotros en Canarias utilizamos el tema de gaveta, la isla, no sé, gaveta, cajón, así se llama. Lo bueno de Canarias es que hemos sido culturizados por españoles, por portugueses, esa es la riqueza de nuestro idioma. Entonces, los planes de emergencia están para ensayar por la población. Y un plan de emergencia no es un producto, o sea, tiene fecha de caducidad. O sea, el modelo 1.0 se le tiene que dar una caducidad de 5 años, y hay que revisarlo.
Y hay que ejecutar, hay que evaluar esos planes de emergencia a dos niveles, a nivel administrativo y a nivel de toda la sociedad. Lo haces a nivel administrativo, o sea, a un distinto nivel, porque como lo hagas tú, tanto con todos al principio, pues se va a ver todos los puntos flacos de lo que es todo el sistema administrativo que lo genera, todo el motor. Pues esas son las tres acciones. ¿Cómo estamos en Canarias? Miren, que yo conozca el único mapa de actividad volcánica existente en Canarias, a pesar de tener 5 o 7 islas, es la isla de Tenerife. Esto es un mapa de susceptibilidad donde nos está diciendo que son las zonas más probables, más susceptibles de que suba o se genere un cono volcánico o una erupción volcánica. Pues, si nosotros vamos en detalle y ese mapa de susceptibilidad lo pasamos como un mapa de riesgo, yo sé que no se ve muy bien, pero aquí hay mapa de actividad volcánica, me refiero a nivel rojo, naranja, amarillo, verde, pues vemos que, bueno, que la zona de Tenerife, donde está el muelle, donde está el aeropuerto y donde está la refinería, o sea, infraestructura de largo periodo de vida, pues tiene un nivel de actividad volcánica relativamente bajo. Maravilloso, ¿no? Alguien diseñó o alguien decidió localizar esto en lo que resulta ser una zona de baja actividad volcánica. Pero no lo hicieron porque supieran este mapa antes, sino porque supieran las cosas de la vida que... Pero si nos vamos a la zona norte de Tenerife y vemos el mapa de actividad volcánica que habla de probabilidad de ocurrencia de un 10% en un periodo de 50 años, los mapas de probabilidad son mapas probabilísticos, por supuesto, los mapas de probabilidad son mapas probabilísticos y temporales, pues podemos ver que el Valle de Colaguancha pues, realmente no pinta muy bien, ¿no? Nos da la casualidad que hace un año pusieron un hospital por aquí. Y esto lo hizo una administración y el que puso el hospital fue la misma administración. Bueno, entonces, eso no se puede permitir. Lo que pasa es que nuestros políticos no están acostumbrados, ¿no? A tratar el tema de los peligros naturales. Y el tema volcánico es muy complejo, porque claro, lluvias torrenciales tienes todos los años, pero erupciones volcánicas por desgracia no. Y digo por desgracia no, porque además de eso, de ser muy, muy bonita, además de poder, o sea, pues la gente se le olvida que vive sobre un volcán. Y eso es muy, muy fastidiado. Y cuando un político piensa en riesgo volcánico, dirá, bueno, ¿para qué voy a invertir en esto si cuando ocurra posiblemente estaré jubilosamente jubilado? Hay otro mapa de tipo de presión volcánica que le llamamos no estáticos sino dinámicos y que sí tienen utilidad para la gestión de la emergencia, porque nos permiten definir si sabemos nosotros, si sabemos nosotros más o menos en qué zona puede ocurrir una erupción volcánica con una antelación de 3 días, que es probable, si hacemos la tarea bien hecha, pues podemos definir estas zonas, estos mapas de probabilidad de máxima pendiente y en las zonas rojas, pues saber qué rutas de evacuación no se pueden realizar. Bueno, esto para caída de piroclastos y demás. Con respecto a la vigilancia volcánica, solo quiero transmitirles lo que les transmitía antes, es una tarea municipal, hay que prestar atención a la sismicidad, los gases y la deformación. Y hay mucha gente también que entiende que la vigilancia volcánica se utiliza con sensores que están registrando las 24 horas, los 365 días al año. No. Hay también campañas periódicas, científicas que se deben hacer, porque con los instrumentos registrando las 24 horas al día no tenemos suficiente información. O se nos escapa cierta información. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos decir de la actividad sísmica del programa geofísico de sismicidad? Pues el Instituto Geográfico Nacional, que es el organismo responsable por un decretazo del gobierno de Madrid sin consultar con Canarias, pues esta es la red sísmica que tiene y realmente se ensalza el hierro, porque a raíz de la erupción del hierro pues desplegaron aquí cerca de 11 sismógrafos, 10 sismógrafos, pero realmente la red sísmica que tenemos para la vigilancia volcánica es paupérrima porque solo en Tenerife pues debería haber posiblemente no 5 estaciones sísmicas como refleja aquí en IGN, sino a lo mejor debería haber 40 o 50, porque las señales sísmicas el ruido sísmico en vigilancia volcánica es importante, muy importante. Pero bueno, esto es lo que hay. Aquí tenéis, en el año 2014,
el IGN registra 914 eventos sísmicos en Canarias. Si ustedes me dicen a mí cuál es la zona sísmicamente más activa de España, en términos de número de eventos sísmicos registrados, yo les digo sin duda que es Canarias. En términos de número de eventos sísmicos, no en términos de energía liberada. Bueno, y si no, pues a ver qué zona la península registró en el año 2011-2012 14.000 terremotos en esta isla. Bueno, indudablemente hay una forma que es otra parte de la geofísica, que es midiendo temperaturas o termografía. Por ejemplo, nosotros del año 93 medimos la temperatura de las fumarolas del Teide, que está en una media de 83 grados. Podemos ver un aumento en el año 2001, que lo podré explicar. O, por ejemplo, cuando tenemos zonas de difícil acceso, pues apoyándonos en el helicóptero de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, tomamos unas imágenes térmicas para ver variaciones de flujo de calor en la zona. O, por ejemplo, con la Guardia Civil, en el jacuzzi ese que antes mencionaba, que estaba frente a nosotros, pues tomamos estas imágenes, de la diferencia de temperatura con el agua del mar en la llegada a 9 grados, pero nos sirvió esas imágenes térmicas para evaluar un pulso importante de temperatura cuando ocurrió aquí un burbujeo de más de 15 metros de altura, y también nos ha servido para evaluar cuánto magma ha salido. El Instituto Español de Oceanografía tuvo que traer un barco para hacer estudios de topografía, estudios de batimetría, sería del mar, para evaluar cuánto magma salió, ¿no? Si tú haces una topografía primero y después aparece algo, o sea, una batimetría, y haces otra y otra, pues la acumulación te va a dar un volumen. Nosotros lo hicimos con imágenes térmicas de helicóptero, y los valores fueron muy similares. A nosotros nos salió 300 millones de metros cúbicos, y al Instituto de Geografía le salió 336. Claro, la diferencia es que un helicóptero vale a lo mejor $2.000, 2.000 euros diarios, y un barco oceanográfico te vale 18.000 y 20.000 euros diarios. Pero bueno, nosotros estamos muy orgullosos con la unidad de helicóptero de la Guardia Civil, porque ha sido el primer estudio que se ha hecho en el mundo, que se ha podido estimar la emisión de lava, emisión de magma de un volcán submarino con imágenes térmicas en el mar. Y normalmente yo soy vulcanólogo, pero mi formación es experto en química de gases volcánicos. ¿Por qué? Porque realmente los gases volcánicos, ¿por qué me he dedicado a esto? Porque son la fuerza motriz de la erupción volcánica. Ustedes no van a poder nunca descorchar una botella de champán simplemente para agitarlo, si no fuera porque tuviera dióxido de carbono dentro. Pues lo mismo pasa con el magma. No pueden haber erupciones. El magma no puede ascender hacia la superficie si no fuera por el gas disuelto en los magmas. Nosotros instalamos un programa geoquímico basado en redes, aunque pase esta información, basada en sensores que están registrando los 24 horas del día, los 300 días al año, que son esos puntitos, y después tenéis estas islas que están coloreadas distintas que las otras, no porque la provincia, yo tengo muy claro cuál es la provincia de Las Palmas y cuál es la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Lo que pasa es que aquí, en los colores amarillos, es porque en esas islas, aparte de sensores, tenemos campañas periódicas de observación. Esta es la primera estación geoquímica que se instala en España en el año 99, en el Pico del Teide, lleva funcionando. Bueno, pues es un sistema de calculación, que lo que mide es el dióxido de carbono, que va emitiendo el volcán, pero nos permitió, hubo una crisis sísmico-volcánica en 2004, como dijo antes Juan en mi presentación, y nosotros detectamos 2 años antes de esa crisis sísmica una emisión anómala de dióxido de carbono. De hecho, nosotros un mes antes de que empezara la actividad sísmica anómala en Tenerife, alertamos al Cabildo Insular de Tenerife de que estaba un proceso de movimiento de magma en el subsuelo de la Tenerife, con lo cual para mí fue perfecto, ¿no? Porque esa inversión que hizo, esa confianza que hizo Cabildo de Tenerife de traer de la Universidad de Tokio para acá, ojalá no hubiese vuelto, te lo digo, pues visto lo que hay, digo, pues realmente ellos vieron que esa inversión valió la pena. Aquí en la Isla del Hierro, curiosamente, la erupción submarina fue más o menos aquí. Esta es la Isla del Hierro. Y aquí tenemos una estación geoquímica con año de hielo. Estamos hablando de cerca de más de 15 kilómetros de distancia. Y pueden ver cómo la emisión de gas empezó a subir
empezó a subir ya desde mediados de agosto de una forma mucho más rápida que la energía sísmica liberada. O sea, los gases empiezan a quitar antes de los terremotos. Pero incluso los terremotos tectónicos. Igualmente teníamos otra serie de sensores, esta vez de Garradón, y podéis ver cómo sube la actividad de Garradón previo a la erupción del 2 de octubre de 2011. Hicimos un estudio que nunca se había hecho en el mundo, en ningún sistema volcánico, que era estudiar otro gas. Yo sé que esto es un poco científico, pero es que no sabía. Que era ver cuánto helio sale del sistema volcánico de toda la isla insular del Hierro. Podéis ver aquí unas variaciones de colores que les tienen que identificar a ustedes que, bueno, que había variaciones en la tasa de emisión. Es muy interesante porque en el Hierro, antes de la erupción, la energía sísmica empieza realmente a cambiar el 23 de septiembre, pero la emisión de helio, y helio, bueno, el otro helio 3, pero el helio 4, empieza a cambiar a mitad de septiembre. O sea, un mes antes, las emisiones de gases en la isla del Hierro empezaban ya a indicarnos que se estaba preparando un proceso eruptivo. De hecho, con esta señal, analizando esta señal de subida, nosotros estuvimos durante todo el mes de septiembre, analizando esta señal, estuvimos durante todo el mes de septiembre pronosticando con 5 días de antelación pulso de energía del sistema. Y eso lo utilizó la Guardia Civil para el recambio de sus números. O sea, esos sistemas de alerta con 5 días de antelación le sirvió a la Guardia Civil para maximizar sus recursos humanos, mover sus números de Guardia Civil aquí en la isla. O sea, que las cosas si se hacen, dan resultados. En el caso, esto es un ejemplo de uno de mis estudiantes haciendo estudio de emisión de dióxido de carbono en el pico del Teide, en una pena de la foto espectacular. Y aquí veis, por ejemplo, que en Tenerife hay datos, hemos detectado este pulso de emisión de dióxido de carbono, el pico del Teide, más o menos, si lo han estado ahí, cuando deja el teleférico, emite del orden de unos 100, 200 toneladas, pero detectamos un pico en el 2001, previo a terremotos que vinieron después, en el 2004, 3 años más tarde, y después otro pico, aquí en el 2009, este pico es distinto a este, porque este pico es como un spike, es un año, pero este pico es una subida de 4 años. Porque no había actividad sísmica. Y no había actividad sísmica porque nuestros queridos amigos del Instituto Geográfico Nacional no la respondieron. Respondieron más de 1000 eventos sísmicos en Tenerife. Esta es la misma gráfica que les mostré anteriormente, con un histograma, en vez de un diario, un histograma anual, en vez de mensual, un histograma anual del número de eventos sísmicos en Tenerife y sus alrededores. Y empieza a rayar. Efectivamente, ahora pues todo cuadra. O sea, como un aumento sostenido durante 5 años no genera actividad sísmica. Claro que la generó, pero parece ser que en este país hay más de una persona que tiene una contabilidad B. Y escondieron más de 1000 eventos sísmicos. Bueno, en el caso, quería mostrarle algo de información. Esta es la red de GPS que tenemos en Canarias para evaluar la deformación. Esto es un GPS diferencial. Los GPS diferenciales nos permiten medir desplazamientos en la horizontal con precisiones milimétricas y en la vertical con precisiones mejor que un centímetro. O sea, nosotros sabemos que la isla de Palma, durante la erupción del Hierro, se movió toda 2 milímetros hacia el sur con este tipo de técnica. Aquí podéis ver un resultado en el Teide, el GPS del Teide, no se ve, es muy estable. Estos son los desplazamientos horizontales, este es el vertical, que es más ruidoso, pero el de frontera en el Hierro, podéis ver cómo antes de la erupción subió se desplazó 5 centímetros o más de 5 centímetros en la horizontal y 5 centímetros en la vertical. O sea, cuando uno tiene las 3 patas de la mesa y empieza a correlacionar toda la foto, pues funciona. Aquí tenéis un ejemplo, en otra forma visual, de los desplazamientos en la vertical, frontera hacia el noreste, Sabinosa hacia el oeste
los sensores, con los puntos rojos, cuánto sube y cuánto baja. Se puede ver. Bueno, pues el otro punto que quería es lo del plan de emergencia. Plan de emergencia, hay una directriz básica de planificación de protección civil en este país desde el año 86, del último gobierno de Felipe González, año 96, donde instaba a la comunidad autónoma y a la administración del Estado a elaborar un plan de emergencia ante riesgo volcánico, uno de la comunidad y uno estatal. Llegó la crisis de 2004 y nadie había hecho nada, ¿no? De hecho, el PEVOLCA, el plan de emergencia de riesgo volcánico de la comunidad autónoma, se aprobó en el 2010 y el estatal se aprobó el año pasado, algo que se estaba pidiendo a través de una directriz básica desde el año 1996, lo cual da una idea de la percepción. Lo pueden descargar de esa página web del Gobierno de Canarias, porque actualmente también hay que tener una actitud, como decía Iván antes, no hay que esperar que te informe, sino también preocuparte de informarte. Fundamentalmente ahora mismo, que sé que lo van a cambiar, lo que debe ser, los niveles de alerta son verde, amarillo y rojo. Yo nunca estuve de acuerdo con 4 niveles de alerta, pero bueno, cuando hice tu opinión, esto significa fundamentalmente que en verde puede usted desarrollar su actividad normalmente, que está atento a las comunicaciones y se activa el plan de emergencia. Lo que pasa es que nosotros, a nivel científico, tenemos subescalas dentro de esos colores. Eso es lo que utilizamos dentro del plan del comité científico de Teórica, aunque sé que lo van a cambiar por razones muy claras. Nosotros ya desde el año 2001, desde el ITER, yo pertenezco al ITER, intentábamos educar a la población utilizando gráficos muy sencillos, un informativo gráfico mensual que llamamos Bayona, en el caso de Hierro. Pero como decía antes, un pilar claro en un plan de emergencia es informar y educar. Yo soy consciente de que la sociedad española, administradores, tiene una percepción muy pobre del riesgo volcánico, muy pobre. Y bueno, yo he intentado aportar mi grano de arena en mejorar la vigilancia volcánica, esa multidisciplinaridad que no había en el año 97, pues se logró meter. Pero en el 2004 me di cuenta de que había que trabajar en el campo educativo. Entonces iniciamos con Radio Nacional de España un programa que se llama El Planeta Vivo Radio, que lo que se intenta es concienciar a esa convivencia entre la humanidad y el planeta Tierra. O sea, no solo nos preocupamos por el fenómeno volcánico. Y bueno, pues eso que fue como una evolución, en el año 2008 ya es el programa más longevo de divulgación científica y de formación en Canarias. Se pueden oír los domingos a las 2:10 por Radio 5. Y bueno, pues con la idea de concienciar a la gente sobre el impacto de peligros naturales, pues desde el 2009 tenemos un producto junto con Televisión Española que se emite por el canal 24 horas y por la 1 de Televisión Española en su televisión La Maravilla Regional. Lo que sí es verdad que Televisión Española, este microespacio empezó siendo de 4 minutos, ahora es de 14, y ahora Televisión Española nos ha pedido aumentarlo a 25, y mejorando un poco o sea, no se va a emitir los sábados, sino se va a emitir los lunes. Igualmente, ¿qué hemos hecho? Pues hemos ido a utilizar la televisión, hemos ido a utilizar la radio para educar a la población, para informar a la población, pero también hemos ido a hacer cuerpo a cuerpo. Y desde el año 2008 vamos a todos los municipios de Canarias, a los 88 municipios de Canarias, para informar a la gente sobre el fenómeno volcánico en Canarias y cómo se está haciendo la gestión, con la idea de concienciar y despertar esa conciencia que desde el año 2018 a 2014 ha habido como cerca de 19.000 personas. Pues nada, muchas gracias. Sí. Vamos a poner un vídeo de 3 minutos y algo sobre la crisis volcánica del Pinar. Dentro vídeo. Bueno, vamos a hacer entrega a don Nemesio de un pequeño recuerdo también de este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias.